Hola a todos, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite una vez más tener, en el cual exponemos, reflexionamos acerca de la Biblia. El día de hoy quiero leer un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, únicamente los primeros 3 versículos. Filipenses 4 del 1 al 3. Y dice de esta manera: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hace tiempo supe de una hermana que iba caminando por la calle y se encontró con otra hermana de la misma iglesia, y resulta que una de ellas, la primera, tenía poco de haber llegado a la iglesia. Se sintió muy cobijada en la iglesia, se sintió muy a gusto. Decía que la fraternidad era muy buena dentro de la iglesia, y entonces estaba contenta. Y cuando ve a la hermana en la calle, ella va de un lado de la avenida, la hermana del otro lado, y entonces ella intenta saludar a la hermana, y resulta que la otra, la segunda, no le corresponde el saludo, y entonces se enoja demasiado la primera hermana y empieza a decirlo a los demás hermanos de la iglesia: es que encontré a la hermana fulana de tal en la calle y no me quiso saludar. Se volteó, se hizo como que no me veía, y cada que le contaba a alguien hasta le agregaba más. No pasó mucho tiempo cuando alguien le dijo: oye, quisiera preguntarte si pusiste atención, la hermana a la que estás acusando de no haberte saludado, ¿ese día llevaba lentes o no llevaba lentes? Ay, no me fijé, creo que no llevaba. Lo más seguro es que no llevaba lentes y por eso no te reconoció. La hermana tiene problemas graves en su vista, y cuando no tiene lentes va atenta para no caerse, y yo creo que no llevaba lentes y por eso no te vio. Muchos problemas en las iglesias se dan debido a malos entendidos. Una cosa tan pequeña, como dice Salomón en el Cantar de los Cantares: las zorras pequeñas echan a perder las viñas. O como dice en otra parte en los Proverbios, que un pequeño fuego puede causar un gran incendio, y así es la lengua. Los problemas en las iglesias normalmente surgen de cosas tan simples y se empiezan a hacer grandes, se involucran muchas gentes, y cuando nos damos cuenta, resulta que hasta la iglesia terminó dividida. El día de hoy quiero poner un tema a este fragmento de versículos, a este pasaje, y el tema es muy simple: que se acaben los pleitos. Ese es nuestro tema el día de hoy: que se acaben los pleitos. Aquí en esta carta de Filipenses, la mayoría lo sabemos, tal vez no todos, por eso es que lo quiero decir. Es una de las famosas cartas de la prisión. Son 4 cartas que escribe Pablo estando arraigado, y escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. La carta a los Filipenses es una de esas, y entonces la iglesia en Filipos se entera que Pablo, al apóstol amado por ellos, lo han hecho prisionero, y entonces comienzan a hacer una colecta. Algunos dicen que no, que ya tenían fondos en su tesorería como iglesia. Como haya sido, el punto es que designan a un hermano que vaya hasta Roma y le lleve ese dinero para que Pablo se ayude mientras está allí. Por si tenía alguna necesidad, tenía la posibilidad de ser visitado, así que eligen a un hermano que se llama Epafrodito, y a través de Epafrodito le mandan la ofrenda al apóstol Pablo. Y quiero yo pensar, me imagino cada que leo la carta, que cuando Epafrodito llega con Pablo, Epafrodito tuvo problemas de salud a medio camino y parece que se gasta una parte de la ofrenda para curarse, pero Pablo se entera de eso y Pablo le dice: no te preocupes, no te sientas mal por no haber traído la ofrenda completa, yo sé que la gastaste en tu salud, si no te hubieras curado, pues no llegas vivo aquí a traerme la parte que sobró, así que no te preocupes. Sin embargo,
Pablo está ansioso también de saber acerca de los filipenses y parece que Epafrodito trae un informe de todo lo que está sucediendo en la iglesia. Y una de las cosas que Epafrodito le cuenta al apóstol Pablo es que hay algunos conflictos, es que hay algunos problemas entre las hermanas o como yo estoy diciendo, algunos pleitos. Por eso le pongo así al tema, que se acaben los pleitos. Y es así como surge lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a la iglesia en Filipos. Entonces, que se acaben los pleitos. Pero hay tres cosas que quiero mencionar según el pasaje o que emergen del pasaje que debemos hacer según estos versículos para que se acaben los pleitos. Y la primera cosa que quiero mencionar según el versículo 2, que dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Para que se acaben los pleitos se necesita iniciativa. Se necesita una iniciativa para que se acaben esos pleitos que se dan normalmente en la iglesia. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa iniciativa? Los hermanos, yo no sé si lo intentaron o no, pero parece ser que no se acababa el problema. Seguía el conflicto ahí, tal vez alguien ya había tratado de mediar, pero no sucedía nada. Y cuando Epafrodito va y le cuenta a Pablo, lo primero que Pablo hace es identificar el problema. Identifica ¿cuál es la raíz de la situación? No sabemos con precisión cuál era el pleito por el que se estaban peleando estas hermanas Evodia y Síntique, no lo sabemos, pero Pablo, en vista de que nadie hace absolutamente mucho, por no decir nada, entonces él toma la iniciativa y dice: se deben terminar los pleitos en la iglesia en Filipos. Y yo podría decir el día de hoy, se deben terminar los pleitos en todas las iglesias. Pablo dice en otra de sus cartas a los Efesios, si no mal recuerdo, en el capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, el pleito no es entre nosotros como cristianos. Por eso es que se deben acabar los pleitos en todas las iglesias. No deberían ser. La lucha es contra el enemigo y el enemigo se llama Satanás. Contra el diablo, contra el pecado, contra nuestra carne, contra el mundo. Esos son nuestros enemigos, no son nuestros hermanos. Y Pablo quiere dejar eso en claro. Y bueno, pero para que se acaben los pleitos, lo vuelvo a decir, se requiere o se necesita una iniciativa. Y Pablo dice: bueno, yo la voy a tomar. ¿Y qué es lo primero que hace Pablo? Identifica el problema. Y el problema tiene nombre. Y entonces Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique. El problema, el pleito fue entre esas dos hermanas. Tal vez una habló mal de la otra. Yo no sé si una quiso ser mejor maestra de la escuela bíblica dominical que la otra. O tal vez una quería ser diaconisa y la otra también, y solo pusieron a una. O era encargada de la cocina. Que dicho sea de paso, el primer pleito en la iglesia naciente en el libro de los Hechos resulta que tiene que ver con eso, con el asunto de la comida, porque se les daba más a unos que a otros y surgen los diáconos. El punto es, no sabemos con precisión, pero usted identifica los problemas que se dan en las iglesias. Hoy en día, aún las transmisiones en vivo que se han llevado a cabo desde el mes de marzo hasta hoy, y de repente he escuchado que iglesias tienen conflictos. ¿Y cuál es la raíz del conflicto? Resulta que la hermana no vio la transmisión de nuestro pastor en la iglesia y vio la de otro pastor. ¿Y tú cómo sabes? ¿Qué? ¿Tú también estabas allí? No, pero yo la vi al otro día y ella le dio like. Eso significa que allá sí está viendo y a la de nuestro pastor no le dio like. Y he escuchado que hay conflictos de a montón por eso. Hermanos amados, se deben acabar los pleitos. Eso es un asunto de conciencia. Si vio o no vio, pues ya sabrá ella con Dios. Uno tiene un compromiso con una iglesia local, pero bueno, tampoco Dios fuerza a nadie, y mucho menos uno como pastor va a forzar a nadie a que tenga que ver la transmisión. Deberían hacerlo, pero si no es así, no vamos a pelear por eso. Pero el diablo es tan astuto y nos dice: peléate, reclama, dile, porque no es justo. Y empezamos a querer o a creer que tenemos la razón. Pero el primer paso para que los pleitos se acaben es identificar el problema, y el problema debe tener nombre. En el caso de Filipos, el nombre es Evodia y Síntique, dos hermanas que se habían peleado. Y Pablo dice: allí está la raíz
de las dificultades en este problema. Ahora, ¿qué es lo que les ruega? Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya identificó a las personas involucradas en el conflicto. Ahora les dice, bueno, otra cosa que yo quiero hacer es identificar la solución. Y hay una solución: reconcíliense. Reconcíliense. Les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Me gusta que Pablo no lo manda a decir, por ahí les dices, no, manda la carta para que se lea en frente de la congregación. Y resulta que Pablo directamente les dice, estoy enterado del problema, hermana Evodia, hermana Síntique, y les quiero rogar en el amor del Señor, sean de un mismo sentir, déjense de cuentos, déjense de pleitos, dejen de pelear por cosas que no valen la pena. Y hermano, hermana, si usted está inmerso en alguna situación en su iglesia, deje de pelear, no vale la pena. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque muchos hemos peleado ya en los años anteriores. ¿Y saben cuál es el único resultado? Iglesias divididas, ministerios quebrantados, gente dañada y herida por una pequeña situación que no valía la pena. Que se acaben los pleitos, identifiquen el problema y cuando ustedes tengan el nombre del problema, busquen la reconciliación. Eso es lo que hace Pablo. Pero hay una segunda cosa que hay que hacer para que se acaben los pleitos. Entonces, número 1, se necesita una iniciativa. Número 2, se necesita un intermediario. Se necesita un intermediario. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, o sea, a Evodia y a Síntique. No solo, repito, se requiere la iniciativa para identificar el problema y para buscar la reconciliación, se requiere generalmente un intermediario, y se requiere como intermediario a una persona madura, una persona que sepa mediar entre las personas. Y Pablo asigna o designa a una persona y dice, te ruego también a ti, compañero fiel. Si usted lee algún comentario, hay cantidad de candidatos de a quién se está refiriendo Pablo como compañero fiel. Algunos dicen que fue el mismo Epafrodito. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque generalmente, así como son las cosas, si ya había el conflicto, entre estas dos damas distinguidas de la iglesia, y no lo digo con ironía, eran damas distinguidas de la iglesia. Si Epafrodito regresaba diciendo eso, ellas lo primero que iban a decir, este ya fue de chismoso y se me hace que hasta le puso de más y ni siquiera son las cosas así. Entonces yo creo que pudo haber sido un anciano, es decir, una persona madura que estaba trabajando, colaborando en el servicio en la iglesia. Un anciano no necesariamente tiene que ser un viejito, una persona de la tercera edad, es una persona que tiene madurez espiritual. Seguramente fue alguien así, alguien neutral, alguien que sabe mediar. Cuando hay conflicto, busquemos a la persona adecuada. No busque a esos que solamente escuchan una parte y al escuchar solo una parte toman partida con el primero que se acercó y terminan diciendo que ese primero se acercó tiene la razón. Y el punto es que no escuchan el otro lado. Y siempre hay que escuchar ambas partes. Un mediador, repito, debe ser una persona con madurez espiritual. Leí hace tiempo, ni recuerdo dónde, una historia, y resulta que la historia era verídica. Llegó un hombre a un bar y se acerca y le pregunta al barman, que se supone es el que sirve los tragos y el alcohol y hace combinaciones y todo ese asunto, y bueno, entonces se acerca y le dice, oiga señor, me dijeron que podía venir aquí porque necesito un remedio para el hipo. Y el hombre se agacha en la barra y saca una franela mojada. Y entonces el hombre que pidió el favor se queda sorprendido porque saca la franela y la empieza como que a acomodar, la hizo como rollito. Y entonces de manera sorpresiva el barman le suelta unos franelazos en la cara, pero así con todo. Y al hombre le dolió y su reacción fue pues defensiva. Y entonces le dice, ¿pero por qué me pegas? Y bueno, pues obviamente se defendió detrás de la barra, se hizo hacia atrás. Le dice, ¿por qué me pegas? Le dice, pues no, que querías un remedio para el hipo. Ese es un remedio, mira, chécate, ya no tienes hipo. Y el hombre le dice, no,
La que tiene hipo es mi esposa y está allá afuera en el carro. Yo no tenía hipo. A veces nos pasa eso. Hay gente que no sabe escuchar y resulta que van y le dicen a ese que sea el mediador. Necesitamos gente espiritual que sepa escuchar. Pablo habla de una persona, no dice el nombre, pero dice compañero fiel. Eso denota cierta madurez espiritual, una persona fiel. Entonces, cuando busquemos un intermediario para los conflictos en la iglesia, procuremos a alguien que sepa ejercer cierta neutralidad y que haga bien las cosas, pero sobre todo, repito, que tenga madurez espiritual. Eso se necesita de un intermediario. Y no le dice que ayudes a estas. Alguien que tenga un espíritu bondadoso, que su única intención sea ayudar, que no sea exhibir su conocimiento, que no tenga la intención de exhibir su madurez, que el único anhelo sea ayudar a que el conflicto sea resuelto. Y yo sé que en las iglesias, tanto en nuestra iglesia local como en la de usted, si no es de la iglesia donde nosotros pertenecemos, debe haber alguien con ese tipo de madurez. Acérquese a esa persona. Puede ser el pastor o puede ser alguna persona, algún anciano, alguien que tenga un ministerio de liderazgo. Acérquese, identifique que sea así y esa persona puede servir de intermediario, que se acaben los pleitos, y para eso se necesita una identificación, para eso se necesita un intermediario. Y finalmente, para que se acaben los pleitos, ya se me movió aquí un poquito el pasaje, unos segundos para encontrarlo. Y luego cuando se nos pierde el pasaje, las hojas resulta que se pegan, nunca se pegan y ahora están aquí. Ya lo tengo. Dice el versículo 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, que se acaben los pleitos. Para eso se necesita, número 1, dijimos que se necesita una iniciativa. Número 2, se necesita un intermediario. Y número 3, se necesita un incentivo. Ahora, ¿por qué digo que un incentivo? La pregunta sería, para que se entienda bien el punto, ¿qué es lo que me motiva a mí para terminar con el conflicto, si es que yo estoy involucrado o si es que yo soy el intermediario? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que me debería motivar a mí para dar final a ese problema? Y lo primero que debemos reconocer es que estamos trabajando en el mismo equipo. Dice aquí el apóstol Pablo: ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Por eso digo que eran damas distinguidas, no eran cualquier congregante simple de esos que nada más van y se sientan y se van a su casa y no hacen absolutamente nada. No, eran gente que había servido, y Pablo reconoce que eran mujeres con un ministerio y dice combatieron, es decir, durante las persecuciones seguramente ellas están ahí. Yo me pongo a echar a andar mi mente y esto da para especular, y yo creo que de esas mujeres que estaban con Lidia en el río, allá cuando la endemoniada seguía al apóstol Pablo, seguramente Evodia y Sinti, que ya estaban ahí. Quiero pensar que eran de esas. La Biblia no da una evidencia clara, es lo que yo estoy pensando, es lo que estoy especulando, pero quiero pensar que sea así, porque hubo problemas. A Pablo y a Silas los encarcelan en Filipos, los azotaron, y seguramente estas mujeres oraban por ellos, seguramente estas mujeres estaban intercediendo y predicaban con ellos el evangelio. No era cualquier persona. Y les recuerda, el equipo al que pertenecemos necesita gente que trabaje junta. Necesitamos un trabajo conjunto. No se olviden de eso. Y el trabajo conjunto para la obra de Dios es más grande que nuestras diferencias. Debemos entenderlo de una vez por todas. Nuestras diferencias son mínimas a todo aquello que tenemos en común. Es más lo que nos une que las pequeñeces que nos han separado durante muchos siglos como iglesia. Y a veces parece que no terminamos de entenderlo. Y allí están los pleitos. Recuerden que trabajamos para el mismo Señor, servimos al mismo Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y somos parte del mismo cuerpo. Deberíamos entender eso.
Y mi pregunta es, ¿no nos motiva saber eso para dejar de estar peleando como iglesia? ¿No es una gran motivación? Y si no fuera suficiente, como una motivación, escuche cómo termina el versículo 3. Combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y esta es la parte que me gusta mucho, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Para que se acaben los pleitos se requiere una iniciativa, un intermediario y un incentivo. Y si, repito, no nos es suficiente saber que trabajamos para el mismo Señor, que somos del mismo equipo, entonces este último incentivo debería ser el más grande. Estamos en la misma lista. La sangre del Cordero que fue derramada en la cruz por mí fue la misma que se derramó por usted. Eso es más grande que nuestros pleitos. La gracia que cada segundo me cubre a mí es la misma que le cubre a usted. La gracia, la misericordia de Dios que se renueva cada mañana para mí es la misma que se renueva para cualquier cristiano y hasta para los no cristianos. Eso debería ser un motivo más grande. Como decía el himnólogo, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Eso es cierto, pero si pensamos conjuntamente, yo diría, y también estaré feliz de escuchar el nombre de mis hermanos, porque cuando la lista se pase, no solo se escuchará mi nombre, también el de usted, también el de ese hermano o de esa hermana con el que usted trae el pleito, también el de su pastor con el cual usted está en conflicto. Porque cómo se dan pleitos entre esos dos grupos de personas, los que están en el ministerio pastoral contra los de la alabanza, o los de la alabanza contra los diáconos, y siempre hay conflicto. Pero escúchelo bien, cuando se pase lista, mi nombre será pronunciado por el Señor Jesús, y seguramente detrás del mío el de usted, o antes del mío el suyo será pronunciado. Ese es un motivo más grande para dejar de pelear. Que se acaben los pleitos en la iglesia, que se termine. Peleamos por cosas que no valen la pena, discutimos cosas que no tienen sentido, y a veces estamos más contentos y felices con ganar alegatos. Y como decía quien fuera mi pastor hace años, que está en la presencia del Señor, ganaste el alegato, pero pierdes las relaciones, y si pones en balanza, ¿qué vale más? Y para Dios valen más las relaciones. Lo diré una vez más. Cuando Pablo dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, lo que está diciendo es, el pleito no es entre nosotros, es contra el diablo y sus chamucos, como dicen por ahí. Que se acaben los pleitos. Y para eso, según Filipenses capítulo 4, se requiere una iniciativa. Número 2, se requiere un intermediario. Y número 3, se requiere un incentivo. Me estoy aquí trabando, un incentivo. Ahora, Pablo no es exhaustivo al hablar de las cosas que tenemos como motivación. Los incentivos que Dios nos da son demasiados. Las cosas que nos motivan, más allá de las que están mencionadas aquí, es una lista larga. Y Dios espera que se acaben los pleitos. Aún en la iglesia virtual se siguen dando. Que resulta que a la hermana la vieron haciendo algo mal y le tomaron la foto y la subieron a Facebook para que vean que sí es una pecadora, y se lo comprobamos. Y empezamos con ese tipo de pleitos. Que se acaben. Se requiere madurez, pero Dios espera que no estemos peleando entre nosotros, sino esa guerra que tenemos contra el enemigo. Supliquemos a Dios, tengamos una palabra de oración y pidamos que nos ayude. A todas las iglesias locales de nuestro país y de todo el mundo nos hace falta recordar constantemente esto. Así que supliquemos a Dios y que Él nos ayude. Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo en el cual nos permites reflexionar en tu santa palabra. Nos das la oportunidad, Señor, de recordar lo que tú has hablado todo el tiempo. Y Padre, es muy fácil para nosotros como iglesia entrar en conflicto. Queremos pedirte perdón, Señor. ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántos ministerios caídos? ¿Cuánta gente herida y lastimada por cosas tan pequeñas?
Te suplicamos en el nombre de Jesús, perdónanos por todo eso. Pero sobre todo perdónanos porque más de una vez, incluso nosotros hemos sido partícipes de eso. Perdona nuestro pecado en ese sentido, en todos los aspectos, pero hoy especialmente perdónanos si hemos fallado en cuanto a este tema, Señor. Y te suplicamos en el nombre de Jesús, permite que podamos preservar la unidad que en Cristo Jesús nos fue dada. Permite, Señor, que seamos responsables. Y como lo dice tu palabra, como lo dijo el Señor Jesús en aquella última oración, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno para que el mundo crea. Permite que la unidad en el cuerpo de Cristo pueda ser un testimonio para que la gente pueda creer, para que la gente pueda venir a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor, y permítenos poner en práctica, permítenos vivir de una manera plena lo que tú nos estás hablando. Te adoramos con todo el corazón porque eres Dios, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Salvador, porque eres nuestro proveedor. Por todo lo que tú eres para nosotros, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este momento y lo hacemos en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.